Hola, buenas tardes. Soy la doctora Erendira Medina. El día de hoy vamos a hacer la revisión sobre el diagnóstico y el tratamiento del choque hemorrágico en obstetricia, de acuerdo a la guía de práctica clínica con su última actualización en el 2017. Para empezar, tenemos que hablar un poco de la epidemiología. La hemorragia obstétrica constituye la primera causa de morbimortalidad materna. Va a ser más frecuente en países en vías de desarrollo y el 5% de todos los nacimientos a nivel nacional y o mundial se van a complicar. Esto equivale a que van a existir más de 140,000 muertes anuales, lo cual nos estima una muerte materna por hemorragia cada minuto. Los datos son alarmantes porque nos muestra que la hemorragia obstétrica es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y las pacientes están muriendo en las primeras 4 horas posteriores al evento obstétrico. Por definición operacional, de acuerdo a la guía de práctica clínica, nos dice que la hemorragia obstétrica se va a clasificar como una pérdida hemática mayor de 500 mililitros. Más de 500 mililitros si es por vía parto vaginal o más de 1000 mililitros si es por cesárea. Sin embargo, en las últimas actualizaciones se habla de una hemorragia mayor de 500 cc independientemente de la vía de resolución de la paciente. La hemorragia obstétrica, a su vez, la vamos a clasificar en aquella que se presenta anteparto y la posparto. La anteparto, pues antes del nacimiento, la resolución del embarazo, y posparto, a su vez, la vamos a dividir en primaria y secundaria. La primaria va a ser toda aquella hemorragia que se presenta en las primeras 24 horas posterior al evento obstétrico, y la secundaria, la que se presenta posterior a las 24 horas y hasta 6 semanas posteriores a la resolución del parto. Sin embargo, cuando tenemos una hemorragia que es de manera muy significativa o un sangrado muy significativo, podemos llegar al choque hipovolémico hemorrágico, que su definición pues va a ser un estado de desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, secundario a una pérdida sanguínea. Hablamos de una pérdida hemática mayor del 15% del volumen total sanguíneo, ya va a presentar una hemorragia obstétrica. Y las manifestaciones clínicas se van a hacer más evidentes con pérdidas del 20 al 25% de su volemia total. Van a tener franca hipoperfusión tisular con pérdidas arriba del 30% y van a estar críticamente graves aquellos pacientes que tienen mayor del 40% de su pérdida hemática. Para comprender esto sobre las pérdidas hemáticas debemos conocer un poco sobre los cambios hemodinámicos y hematológicos en la gestación. El embarazo por sí solo va a ser un estado protector contra la pérdida sanguínea al momento de la resolución del embarazo. ¿Esto a qué se debe? A que existe un incremento significativo del volumen circulante en las pacientes embarazadas. En promedio, el volumen circulante va a incrementar del 45 al 50% en el tercer trimestre del embarazo, que esto nos habla de un incremento de entre 1200 y 1600 mililitros de volumen circulante mayor a una paciente no embarazada. Nuestro volumen plasmático va a estar incrementado en relación a la masa de glóbulos rojos. Esto se puede interpretar como una anemia en el embarazo, una anemia fisiológica. Va a disminuir
la viscosidad sanguínea por este aumento de volumen plasmático. Sin embargo, va a haber una tendencia a la hipercoagulación por incremento en factores de coagulación. Secundario a esto, disminuyen las resistencias vasculares para que pueda haber un mayor aporte de oxígeno y nutrimentos a la unidad fetoplacentaria. Esto nos hace que en promedio el útero reciba un volumen entre 700 y 900 mililitros minuto al final del embarazo. De acuerdo a la guía de práctica clínica, nos habla, una de las principales cuestiones que dice la guía, nos pregunta que si en pacientes con choque hemorrágico es importante identificar oportunamente los datos de hipovolemia para mejorar el pronóstico. Pues obviamente sí. Se ha visto que la alta mortalidad en pacientes obstétricas es por la dificultad para reconocer el sangrado. ¿Qué factores pueden estar presentes en esto? Uno es que no se reconocen los factores de riesgo en las pacientes. Cuando presentan un sangrado importante, no se estima de manera adecuada la pérdida de sangre y en muchas ocasiones se hace o se dificulta el diagnóstico de forma precoz de hemorragia. Y esto, al no hacer un diagnóstico oportuno, nos lleva a establecer terapéuticas adecuadas de manera temprana. Una de las principales medidas que debemos estimar, pues, es valorar los factores de riesgo por historia clínica, determinar factores de riesgo de acuerdo a sus antecedentes personales no patológicos, patológicos, antecedentes ginecobstétricos y de acuerdo a su padecimiento actual. De acuerdo a la guía de práctica clínica nos da un puntaje y dice que toda aquella paciente que tenga una puntuación mayor de 1 van a ser pacientes candidatas a su traslado a segundo nivel de atención. Obviamente, si las estamos viendo en primer nivel, hay que canalizarlas con doble vía de calibres de amplio calibre de 14-16, colocar sonda urinaria, tener disponibles paquetes globulares 2 y solicitar estudios de ingreso, biometría hemática y tiempos de coagulación por lo menos. Y una vez que ya tenemos una paciente con factores de riesgo que tiene alta probabilidad de que presente un sangrado durante la resolución de su embarazo, pues vamos a evaluar cuáles son los factores de riesgo o factores adicionales que se presentan durante la resolución del embarazo. Buscar factores que se presentan durante el trabajo de parto, durante el periodo expulsivo y después del periodo expulsivo. Durante el trabajo de parto, pues hay que evaluar si presenta hemorragia intraparto, un trabajo prolongado, un periodo expulsivo prolongado, una inductoconducción prolongada, si requirió oxitóxico, si tuvo una uteroinhibición fallida, si fue un trabajo de parto precipitado, si se tuvo que utilizar misoprostol, si la presentación fetal venía compuesta. O en el caso del periodo expulsivo, si pues tenía alguna alteración en la coagulación, presentó inversión uterina, una episiotomía, retuvo la placenta, se utilizó anestesia general, presentó un hematoma, antecedente cerebrovascular, no se utilizaron uterotónicos durante el periodo expulsivo o el parto incluso fue instrumentado. Y después de la expulsión, pues valorar si no presentó pues atonía, hemorragia posparto, ruptura uterina, retención de restos, secretismo, desgarro cervical, vaginal, desgarro de perineo o cesárea de urgencias. Todos estos factores de riesgo se deben de evaluar porque una vez que se resuelve el embarazo, muchas pacientes en el puerperio se pierden de vista y como inicialmente lo mencionábamos en la epidemiología, la mayor
tasa de mortalidad sucede en las primeras 4 horas posteriores al evento obstétrico, y se ha visto que pacientes que tienen un puntaje mayor a 1 se deben de vigilar estrechamente en su puerperio inmediato y durante la hospitalización para que de manera temprana se identifique si presenta un sangrado y podamos establecer una terapia oportuna con el fin de disminuir esta hemorragia. De manera específica, esta diapositiva habla sobre los factores de riesgos para atonía uterina. ¿Por qué para atonía uterina? Porque esta constituye, dentro de las 4 causas que divide el manual como causa de hemorragia obstétrica, la atonía uterina ocupa el mayor porcentaje de causas. Entonces, debemos investigar de manera intencionada factores de riesgo que nos pueden condicionar atonía uterina una vez durante el trabajo de parto o en el tercer periodo de trabajo de parto. Y una de ellas pues, puede ser un trabajo de parto prolongado, un parto precipitado, multipariedad, uso inadecuado de oxitocina, macrosomía fetal, la presencia de polidramnios, embarazos múltiples, el empleo de anestesia general, el uso de sulfato de magnesio en aquellas pacientes que se utilizan como preeclampsia, que se utilizó como para el manejo de preeclampsia o de amenaza de parto pretérmino, el uso inadecuado de uteroinhibidores, el antecedente de la hemorragia posparto, miomatosis uterina de medianos y grandes elementos, amnioitis, ayuno prolongado, embolia de líquido amniótico. Todos estos nos pueden condicionar una atonía uterina durante, posterior a un parto vaginal que se deben o un procedimiento quirúrgico que se deben de investigar para que de manera oportuna se establezca el tratamiento. Dentro de las recomendaciones de las que nos habla la guía de práctica clínica es que se identifiquen a pacientes con embarazo que presenten un riesgo incrementado de hemorragia. E incluso recomienda que exista una valoración anestésica antes de la interrupción del embarazo en aquellas mujeres que tengan un riesgo significativamente mayor para hemorragia, como en el caso de anomalías en la implantación placentaria, y lo que les mencionaba anteriormente, que mantener siempre accesos venosos intravenosos con catéteres del número 16 o 14, hemoderivados disponibles, y si se prevé que la paciente con diagnóstico de preeclampsia previa o un antecedente de cirugía, de cicatriz uterina, de acretismo, que pudieran cursar con hemorragia obstétrica, que se considere la aplicación de un catéter venoso en aquellas pacientes que tengan un acceso intravenoso periférico difícil. Lo que les mencionábamos, se ha visto en la evidencia, de acuerdo a esta guía, que las mujeres con hemorragia obstétrica es conveniente evaluar la causa utilizando la mnemotecnia de las 4 T's. La primera T, que es por atonía uterina, la otra es tejido, por retención de restos placentarios, por trauma, lesión cervical o laceración vaginal durante el parto, o trombosis por desórdenes en la coagulación. Intervenciones tempranas muy significativas que han mostrado reducir la incidencia de la hemorragia obstétrica posparto en el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto son las siguientes que vamos a mencionar un poquito más extendidas. El pinzamiento tardío del cordón, que esperar 60 segundos posteriores al nacimiento del bebé para poder pinzar el cordón umbilical. La otra es la tracción controlada del cordón, hacer una tracción gentil con una presión suprapúbica para evitar una inversión uterina y por lo tanto disminuir el riesgo de sangrado. Y la otra, la administración de uterotónicos. Dentro de las recomendaciones es administrar 10 unidades intramusculares a la salida del hombro anterior
Si la paciente tiene vena canalizada, si la paciente, 10 unidades intramusculares si no tienes una vena canalizada y 10 unidades endovenosas diluidas en solución, por lo menos pasar en 3 minutos en pacientes que tienen una vía periférica. De no existir oxitocina en alguna de sus unidades, pues el manejo sería con metilergonobina, 0.2 miligramos intramuscular, o el uso de misoprostol de 400 a 600 microgramos vía oral, o cualquiera de los otros uterotónicos que veremos más adelante. Otra de las intervenciones dentro de las recomendaciones de la guía es evitar trabajos de parto prolongado, evitar traumatismos durante los partos vaginales asistidos o instrumentados, detectar a tiempo, por ejemplo, la anemia durante el embarazo. O sea, si tienes una paciente que presenta anemia desde el periodo prenatal, pues corregirle la anemia para que al momento de la resolución del embarazo lleguen las mejores condiciones para que esté preparada para esa pérdida hemática que va a tener toda la paciente, ya sea resolución vía parto o vía cesárea, al momento de la resolución de su embarazo. Y aquellas pacientes que tienen anomalías en la implantación placentaria, pues hacer un diagnóstico oportuno para tomar las medidas necesarias para el momento de la resolución de su embarazo. Otra de las recomendaciones que guarda esta guía de práctica clínica nos habla sobre un sistema modificado de alerta obstétrica temprana, o sea que tengamos herramientas útiles para identificar a pacientes con signos y síntomas tempranos de hemorragia en el periodo del puerperio inmediato, como puede ser taquicardia, hipotensión, oliguria, extremidades frías o dolor en hipogastrio. Estos signos pueden ser tempranos de un estado de hipoperfusión para detectar a tiempo una paciente que tiene una pérdida hemática temprana. Se ha visto y es recomendable que la implementación de equipos de respuesta inmediata contribuyen a disminuir la morbimortalidad materna. Este esquema organizado nos permite que cuando una paciente presente hemorragia obstétrica, el personal de salud siga esos pasos sin desviarse del objetivo y trabajar de manera ordenada y coordinada, que puede ser replicada en cada situación específica, logrando así disminuir la morbimortalidad generada por esta causa. Este manejo o el manejo de la paciente con choque hemorrágico pues tiene que tener 3 elementos: una evaluación o resucitación inicial, principios de soporte vital avanzado y el control local del sangrado, que ya veremos más adelante por técnicas quirúrgicas, radiológicas, endoscópicas, por medio de hemostasia e incluso por medio de terapia transfusión. La piedra angular en la reanimación es la restauración del volumen sanguíneo y de la capacidad de transporte de oxígeno. Una de las medidas iniciales pues es pedir ayuda, o sea, solitos no podemos hacer nada, necesitamos de un equipo multidisciplinario. Segundo, pues evaluar una vía respiratoria y siempre mantener un aumento en la fracción inspiratoria de oxígeno mayor al 40%. Esto lo vamos a lograr con mascarillas reservorios. Siempre canalizar con catéteres de grueso calibre que garanticen volúmenes o flujos entre 225 y 330 mililitros minuto. Que administremos rápida infusión de líquidos, idealmente tibios, una vez que se establezca el acceso intravenoso. La primera opción en el uso de líquidos pues es el uso de cristaloides isotónicos, ya sea soluciones salinas o solución Harman, para mantener un volumen intravascular. intravascular adecuado.
tomar muestras de sangre para pruebas diagnósticas que incluyan biometría hemática, pruebas de coagulación, fibrinógeno, urea, electrolitos, etc. Mantener siempre disponible por lo menos 4 unidades de concentrados eritrocitarios y 2 unidades de plasma, de preferencia que sean O negativo. Y mantener una monitorización de la paciente, su frecuencia cardíaca, su pulso, su saturación de oxígeno, su presión arterial. Colocar sonda Foley para evaluar los volúmenes urinarios de 16 French, realizar balance de líquidos y mantener una temperatura adecuada. Se ha visto que en la evaluación del choque por hemorragia, la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica nos dan un parámetro que se llama índice de choque. Y este es un parámetro que nos da una muy buena predicción de un pronóstico adverso en hemorragia posparto. Se ha visto el índice de choque es el coeficiente entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Y eso lo podemos calcular de manera muy fácil, solo haciendo una división. Cuando nuestro índice de choque está por arriba del 0.9%, presenta una sensibilidad del 100% y una especificidad del 43%. O sea, que aquellas pacientes, lo que significa que aquellas pacientes que tengan un índice de choque por arriba del 0.9, el 100% de ellas nos van a hablar de datos de una hipoperfusión, porque ya van a tener alteraciones a nivel de la frecuencia cardíaca y de la tensión arterial sistólica. Y son pacientes que son susceptibles de ingreso o de tener un mejor resultado cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos para una mejor vigilancia. Cuando estamos en lugares con recursos limitados, la estimación visual puede ser una alerta para valorar qué tanto hemorragia o qué tanto sangrado ha presentado la paciente. Sin embargo, pues en un primer nivel de atención, pues todo el mundo tiene la forma de medir vitales, signos vitales, ¿no? Tensión arterial, frecuencia cardíaca, la respiratoria, todo eso lo podemos hacer manualmente. Sin embargo, también podemos hacer la estimación visual del sangrado. Y pues de preferencia refieren que se recomienda que sea en bolsas graduadas para tener un dato más específico de la cantidad de sangrado, o incluso pesar las gasas y compresas secas previo y posteriores a la atención obstétrica para tener una medición más objetiva de ese sangrado. En la estimación visual se ha visto que hay más del 50% tiene a subestimar el sangrado. Por ejemplo, un apósito vaginal que está medianamente saturado va a tener un sangrado estimado de 30 mililitros. Un apósito vaginal que esté completamente saturado van a ser 100 mililitros. Una gasa de 10×10 en promedio van a ser 60 mililitros. Un pañal que esté como el 50% de saturado son 250 mililitros. Una compresa totalmente empapada son 350. Un riñón van a ser 500 mililitros. Si la hemorragia se presenta con derrame en cama, van a ser 1000 mililitros. Si esa hemorragia, o el diámetro de derrame de la hemorragia se presenta en piso 50 centímetros son 500 mililitros, 75 centímetros son 1000 mililitros y 100 centímetros son 1500 mililitros. Y por ejemplo, una hemorragia que presenta derrame desde la cama hasta el piso va a ser un sangrado estimado hasta de 2000 mililitros. Y muchas veces en la estimación del sangrado se subvalora, o sea, la mayor parte de las veces se calcula menor la cantidad de sangrado al real. Por eso es importante que tengamos estos parámetros de medición para estimar el sangrado real en una paciente.
Como les decía al inicio, la paciente obstétrica tiene cambios hemodinámicos importantes, que ya no hablamos de volumen. O sea, una hemorragia obstétrica más de 500 ya se considera hemorragia obstétrica más de 500 independientemente de la vía de resolución, y es una paciente que requiere ser vigilada en el puerperio inmediato. La evaluación inicial del sangrado en paciente requiere de una monitorización de la presión arterial, del pulso de llenado, del estado mental y del flujo urinario. Esta estimación de cantidad y la tasa de pérdida nos va a ayudar directamente al tratamiento. Dice, la severidad del sangrado siempre se debe estimar en una paciente con hemorragia. O sea, los signos sugestivos de choque en estas pacientes pues deben ser monitorizados cuidadosamente. O sea, vigilar a aquellas pacientes que tienen una presión sistólica por debajo de 90 milímetros de mercurio o una sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica basal, o sea que presenten una disminución significativa. Una presión arterial media por debajo de 60, frecuencias cardíacas por arriba de 120, que tengan volúmenes urinarios disminuidos por debajo de 0.5 mililitros kilo hora, o que tengan un llenado capilar retardado más de 3 segundos. Con estos parámetros hemodinámicos, pues hay que mantener una vigilancia estrecha de estas pacientes para mantener un índice de choque por debajo de 0.9, porque aquellas pacientes que tengan un índice de choque mayor a 0.9 muy probablemente van a ser candidatas que requieran manejo en cuidados intensivos. Y si ustedes en su unidad no cuentan con eso, pues deben de buscar el traslado lo más pronto posible. El tratamiento con soluciones, como ya lo mencionábamos anteriormente, la corrección del choque secundario a hemorragia siempre debe ser corregido de manera inmediata, ya sea con soluciones cristaloides o coloides, y es prioritaria ante cualquier tipo de hemorragia aguda. La extensión y la duración de la hipoxia celular nos van a determinar la severidad del daño celular. Por lo tanto, se debe de corregir en la primera hora, posterior al evento, ese estado de hipovolemia para mejorar los resultados en la paciente, que tengan un mejor pronóstico. Una vez que pues que ya detectaste una paciente con sangrado, pues hay que buscar la causa del sangrado. Y siempre buscar las 4 T's, que es fundamental para establecer la etiología de la hemorragia, obviamente iniciar el tratamiento y detener la hemorragia, ya sea a través de uso de uterotónicos, reparar los desgarros, el tratamiento quirúrgico conservador o radical, o etcétera, dependiendo de la causa de la hemorragia. Se ha visto que existe evidencia que la combinación de oxitocina con ergonovina no ha demostrado mayor beneficio en la prevención de hemorragia que el uso único de oxitocina. Entonces, si la mayor parte de las unidades, o si no es que todas, van a contar con oxitocina en su unidad para el manejo del sangrado. Otra de las técnicas, una de las recomendaciones que muestra es la técnica de SEA como control temporal de la hemorragia a fin de identificar la causa del sangrado antes de que trasladen a la paciente a quirófano o a otra unidad hospitalaria. En el caso de atonía uterina, a fin de esperar el efecto de los fármacos uterotónicos, es recomendable mantener el pinzamiento con técnica de SEA por 10 a 20 minutos. Los uterotónicos de primera línea que tendremos y que la mayor parte de las unidades cuentan, pues va a ser la oxitocina, misoprostol, metilergonovina, carbetocina, e incluso el lineamiento de hemorragia obstétrica nos habla sobre el gluconato de calcio, que también se puede utilizar para el manejo de hemorragia. El pinzamiento SEA, tenemos que tomar en cuenta que es una medida de control temporal para la hemorragia obstétrica.
Esto es con el objetivo de identificar la causa de sangrado o antes de su traslado a quirófano u otra unidad. O sea, si tienes una paciente que está sangrando y tú estás administrando uterotónicos de manera continua, ya pusiste oxitocina, no tiene efecto, te pasaste a carbetocina, no tiene efecto, te pasaste a metilergonobina, pues en lo que tienen efecto estos medicamentos se recomienda que hagas un pinzamiento de las arterias uterinas por medio de la técnica SEA para que tengan efecto los uterotónicos, y se dice que por lo menos en el caso de la atonía uterina hay que mantener este pinzamiento de 10 a 20 minutos en lo que tienen efecto nuestros medicamentos uterotónicos. Una vez que ya hayan hecho efecto estos medicamentos uterotónicos, pues podemos retirar el pinzamiento C. En caso de que este no revierta o que siga con sangrado, pues mantener ese pinzamiento incluso durante el traslado a quirófano, si así fuera posible, o a otra unidad para el control de la hemorragia. Otra de las medidas conservadoras es la colocación del balón de Bakri. Tenemos que tomar en cuenta que el balón de Bakri es una compresión mecánica temporal y estable de la superficie sangrante de la inserción placentaria. Va a reducir el sangrado capilar venoso y del lecho placentario, pero este balón se usa a la espera de mecanismos hemostáticos naturales por compresión directa. Este balón pues hay que tener en cuenta que tiene un diseño específico. El 100% de su material es hecho de silicona, y este catéter es muy especial porque tiene una doble vía. Uno, donde se introduce el fluido estéril para llenar el balón hasta el volumen deseado, que sería esta vía. Esta vía de aquí es la que nos va a insuflar el globo, y esta vía de acá es la que nos va a dar el drenaje sanguíneo hacia la bolsa colectora. O sea, si hubiera sangrado activo, la puntita de esta sonda está fenestrado con dos orificios, y es lo que nos va a dar el gasto hacia la salida, y nos va a hablar de un sangrado activo. Hay que tomar en cuenta que el volumen de una cavidad uterina tras el parto va a ser de 250 mililitros. El volumen medio que utiliza esta sonda es entre 250 y 300 cc, no exceder los 500 mililitros nunca en este balón, y nunca se insufla con gas, solamente con líquido estéril. Existe en el manejo conservador de la hemorragia pues técnicas compresivas. Una de las más utilizadas pues es la sutura de Bell-Lynch, que nos lleva al cese del sangrado por compresión vertical continua del sistema vascular uterino, que nos quedaría así una sutura compresiva real. Las otras sería una sutura compresiva Hyman, que tiene un componente de suturas verticales, y otras horizontales cérvico-ísmicas. Esta no requiere la apertura de la cavidad uterina como sucede en Bell-Lynch, y su realización es más rápida. Sin embargo, uno de los inconvenientes es que la tensión desigual en las suturas nos puede provocar isquemia en el segmento, y no hay estudios o hay escasa información sobre la morbilidad posterior o sobre fertilidad. Otra de las suturas que podemos, o dentro de las técnicas quirúrgicas, van a ser las suturas múltiples de Cho, que son múltiples suturas cuadradas que abarcan todo el espesor del útero. Si son varias, pues se va a alargar el tiempo quirúrgico, nos van a dificultar las contracciones y la involución uterina, y tienen un riesgo alto para piometra y sinequias uterinas posteriores, y hay muy poca información sobre la morbilidad y la fertilidad posterior. Sin embargo, ¿cuál técnica o quirúrgica podría considerarse mejor? Pues en la que el cirujano esté adiestrado, o que tenga mejor manejo de esa técnica. Otro de los manejos para
hemorragia obstétrica, que ya son técnicas quirúrgicas, serían las ligaduras arteriales por la técnica de Surnikov, la triple ligadura, que incluye la región distal de vasos uterinos y la región proximal, la región distal de los vasos uterinos y la región proximal, la ligadura del ligamento redondo y el ligamento útero-ovárico. Otra sería las ligaduras arteriales, que sería la ligadura de la arteria hipogástrica, ya sea por una incisión media infraumbilical o por una incisión Van Steel. Siempre es mejor realizar las ligaduras bilaterales y no se va a realizar sección entre las dos ligaduras. Siempre ligar la rama anterior, que es la que nos va a dar origen a las arterias uterinas. Este tipo de ligadura, pues obviamente es para personal experto o capacitado, porque tiene riesgos importantes. Una es lesión o ligadura de la arteria ilíaca externa en lugar de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, que nos va a llevar a una isquemia aguda y posiblemente a pérdida de la extremidad por esa hipoperfusión. Podemos lesionar de manera inadvertida, advertida las venas ilíacas durante la disección, el nervio ciático y pues incluso hasta ligar el uretero. La línea de manejo pues debe ser el uso de un balón para el cese de la hemorragia. No hay evidencia en cuanto al tiempo que debe de permanecer ese balón de Bakri para el cese o cualquier tipo de balón compresivo para el cese de hemorragia. Se ha visto que con la colocación de 6 a 4 horas es suficiente para el control de hemorragia. Hay algunas revisiones que dicen hasta 24 horas y que de 8 a 12 horas posteriores a la colocación se reduzca el volumen del balón a la mitad, o sea, a la mitad de lo insuflado. O sea, si tenía 500, pues le bajas a 250 y al cumplir 24 horas terminas de vaciar el balón y lo retiras en su totalidad. Y se considera que es el tapón con balón intrauterino es apropiado como primera línea en la intervención por atonía como única causa de hemorragia para el control del sangrado. Y siempre las intervenciones quirúrgicas deben ser de segunda línea, o sea, todo lo que hablamos sobre las suturas compresivas, la triple ligadura, la ligadura de hipogástricas, van a depender del estado clínico y de la experiencia del personal disponible. Dentro de la evidencia nos hablan que las suturas compresivas están asociadas a bajas complicaciones y no impactan con la fertilidad. Sin embargo, pueden tener un riesgo muy elevado para isquemia uterina cuando el procedimiento es combinado con ligaduras vasculares. O sea, el uso de una B-Lynch, una sutura Cho, Pereira, qué sé yo, con el uso de una triple ligadura de Surnikov nos pueden traer isquemia uterina de manera significativa. Y se recomienda utilizar las técnicas de sutura compresiva como tratamiento conservador en el control de la hemorragia. O sea, antes de pensar en un manejo quirúrgico, por ejemplo, una histerectomía de urgencia, pues debemos de intentar el manejo conservador, pero obviamente de acuerdo a las habilidades del personal en el momento de la complicación de la paciente con hemorragia. Y la histerectomía urgente es la última medida cuando todas las anteriores fallan. La realización de una histerectomía total o subtotal depende del estado hemodinámico. Sin embargo, independientemente de la edad de la paciente, el número de gestas o el deseo de tener hijos, el criterio quirúrgico siempre debe de basarse en salvar la vida de la madre. ¿Por qué hablan sobre esto? Es importante mencionar que en algunas ocasiones
el manejo quirúrgico, cuando no responden al tratamiento, no se diagnostica de manera adecuada y llevamos a una paciente a un estado de hipoperfusión severa con el afán de preservarle la matriz, porque la paciente es muy joven, no es primigesta, bueno, uno de los factores que se toman en cuenta antes de tomar un manejo más invasivo, como sería una histerectomía total. Dentro de las recomendaciones, pues dice que es recomendable realizar histerectomía total en casos de placenta previa central o total, sospecha de acretismo, sangrado en la región istmico-cervical o ruptura uterina que no responda a el tratamiento conservador. Obviamente en todos estos casos clínicos, no se recomienda la histerectomía subtotal porque muy probablemente vamos a tener sangrado en el lecho placentario con persistencia de la hemorragia y pues mayor complicación para el paciente. En el caso de que la paciente presente hemorragia obstétrica que persiste a pesar del manejo médico radical, o sea, la histerectomía abdominal, se pueden considerar realizar ligaduras arteriales de las arterias hipogástricas si se cuenta con el recurso y el personal capacitado. Si no hay respuesta, se recomienda el empaquetamiento pélvico tipo Miculix, y se va a retirar entre 48 a 72 horas después de su aplicación, siempre y cuando el estado hemodinámico y de coagulación de la paciente lo permita. Y pues siempre dentro de las recomendaciones, pues colocación de drenajes. Esto pues no se va a hacer en primer nivel, va a ser en segundo o tercer nivel el manejo quirúrgico de estos pacientes. Lo que les mencionaba anteriormente, a veces la histerectomía posparto pues es el manejo radical para el control de la hemorragia y pues no queremos que suceda esto. El 25% de las mujeres primigestas van a tener un compromiso de su futuro reproductivo y debemos familiarizarnos con técnicas alternativas para el control de la hemorragia. Antes de llegar a una histerectomía en una paciente primigesta, pues debemos, ¿cómo decir?, agotar todas las técnicas conservadoras. Entre ellas, pues es el uso de uterotónicos. Si no funcionaran los uterotónicos, el pinzamiento SEA. Si no nos funcionara el pinzamiento SEA, el uso de un balón de Dacry. Si no funcionara un balón de Dacry, pues ir un poco a técnicas un poquito más invasivas, pero hasta cierta forma conservadoras, como las técnicas compresivas, antes de pensar en un manejo quirúrgico en una paciente primigesta. Y hay que buscar un equilibrio para no realizar una decisión apresurada y en la realización de una histerectomía. Sin embargo, tampoco debemos marcar demasiado tiempo en técnicas alternativas que no sean eficaces, porque estas solo nos van a incrementar la hemorragia con una posible coagulación intravascular diseminada por consumo, que nos van a incrementar la mortalidad en estas pacientes. O sea, con el afán de en una paciente primigesta conservarle el útero o no tomar una decisión oportuna para no hacer un manejo radical, dejamos que su hemorragia progrese hasta un estado más severo que nos puede llevar a la muerte. Y bueno, aunque la mayoría de las técnicas que se utilizan para el control de la hemorragia son manejo quirúrgico con personal capacitado en estas técnicas, debemos de tomar en cuenta que muchos del manejo de la paciente con hemorragia se puede hacer desde el control prenatal, y a partir de un control prenatal adecuado, identificación de factores de riesgo, podemos disminuir mucho estas complicaciones en las pacientes. Como mencionábamos en las primeras diapositivas, desde el control prenatal, desde identificar a una paciente con riesgo para hemorragia,
que presenta anemia, o sea, la corrección de la anemia desde el control prenatal, pacientes que son, que por factores de riesgo tienen muy alta probabilidad de complicación, pues enviar de manera oportuna a un segundo nivel de atención para que el manejo durante la resolución de este sea multidisciplinario y tengamos un menor riesgo de complicación. Muchas de las medidas iniciales se pueden realizar en primer nivel, el manejo con cristaloides, mantener medidas de soportes, mantener flujos adecuados, la canalización de 2 vías, la sonda Foley, medir parámetros hemodinámicos, todo eso. Todas esas cosas que podemos hacer de manera inicial, un pinzamiento sea, una colocación de un balón de Bacri, son medidas que les pueden salvar la vida a las pacientes y no son exclusivas para el médico ginecólogo, sino para cualquier médico que tenga un entrenamiento adecuado en la colocación de estos dispositivos que realmente no te lleva más de 2 minutos, que son sencillas su aplicación y que pueden salvar la vida de las pacientes. Entonces, mucho del manejo en las pacientes con hemorragia es de primer nivel y que podemos hacer la diferencia para disminuir la mortalidad en estas pacientes con riesgo elevado o incluso en las que no lo tienen, porque se ha visto que muchas de las pacientes que presentan hemorragia obstétrica no tienen factores de riesgo identificables. Bueno, eso me parece que sería todo. Gracias.